Shalom, shalom, amados Sahim, que la paz del Eterno Yahweh sea con ustedes, su casa y su familia en esta hermosa mañana que ha creado el Señor. Acá es de mañana, pero no sé a qué hora usted va a ver el video, pero no puedo mentir, es de mañana. Si usted escucha cualquier ruido, de antemano se lo hago saber, estoy al frente de la calle, por ende va a haber ruido. Pero gracias al Señor tenemos un buen micrófono acá que creo que puede ayudarnos a poder escucharse lo que sea necesario. Así que tolera un poco el ruido. Estamos frente a la calle. Algunas veces hay personas incoherentes que pasan y aceleran demasiado. Pero bueno, es parte de la vida diaria. Welcome to Dominican Republic, everybody. Hoy quiero hablar acerca de algo que sé que será de gran bendición. La mentalidad antigua de imponer reglas que las personas querían llevar por encima de la razón. Escuche esto, porque dentro de la iglesia cristiana también surge en estos tiempos de que hay personas que por imponer reglas que va fuera de la razón bíblica y para mantener ese razonamiento y ese raciocinio errático que tenían muchas personas o que tienen muchas personas o que establecieron en una época, ellos hacen de todo para mantener esa postura sabiendo que es ilógica, humanamente hablando, moralmente hablando, no tiene nada que ver con nada inmoral, pero aparte también es incoherente en cuanto a la Sagrada Escritura, pero las personas continúan con este grupo determinado de reglamentos, reglamentaciones que cuando tú lo pasas por el filtro de la palabra, lamentablemente no sirve. ¿Como cuál? Como la mentalidad del salvo siempre salvo. Las personas por el salvo siempre salvo han admitido en que las personas se desvivan ellas mismas. Pastor, ¿cómo así? Bueno, estamos hablando de la persona que se desviven. Esa es la palabra correcta para no utilizar la palabra que haya, porque usted sabe, en esta plataforma es un poquito difícil. Se desviven las personas. Amén. Y esto produce a que muchas personas dicen que una persona que se desviva, esta persona puede salvarse por el salvo siempre salvo. Como la salvación no se pierde, para mantener esa postura errática, pues entonces utilizan, que la persona que se desvive puede, pues, ser salva. Lamentablemente no es así, pero muchas personas creen en eso. ¿Para qué? Para mantener una postura. Para mantener la postura calvinista, muchas personas mantienen esa postura. Asimismo, dentro de la iglesia hay muchas cosas que para uno mantenerla tiene que hacer muchas cosas, y para mantener esa postura que algunas veces no es bíblica y que lo que crea es un problema dentro del ser humano. ¿Por qué, pastor? Porque uno, cuando sabe que algo no es bíblico y que la Biblia no lo dice y tú lo descubres, pues te vuelves rebelde. Amén. Pero no es de esto que queremos hablar. Queremos hablar acerca de la mujer encorvada. Jesús entra en la sinagoga y dentro de la sinagoga se encuentra varios casos. Un endemoniado dentro de la sinagoga, pero también encuentra una mujer encorvada, pero también dentro de esa misma sinagoga encuentra un hombre con la mano seca. En el día de reposo, Cristo está haciendo milagro y según el pensamiento de la época, era un día de descanso, por ende no se podía hacer milagro, no se podía hacer nada. Pero el pensamiento del Mesías era otro, ya que él era la misma ley, el verbo hecho carne. Él era el que venía a cumplir la ley y él conocía la manera correcta de hacer la voluntad de Dios. Pero el término de la época, cómo tomaban las cosas de una manera hipócrita. ¿Por qué? Porque hacían otras cosas, pero cuando se trataba para el bienestar de otro ser humano, ellos se quejaban. Así es. Cuando una persona, repito, establece reglas y la quiere sobrellevar por encima de la lógica. Quiere llevar la regla por encima de la lógica hasta que alguien lea, descubra que la Biblia no lo dice y que en cuanto a lógicamente no tiene nada que ver con los apetitos de la carne. Entonces ahí entra la disyuntiva donde la persona entonces se siente burlada. Amén. Y no hay una cosa más terrible cuando usted se siente engañado por una corriente de pensamiento que no era así. Entonces eso crea rebeldía y abre un mundo de posibilidades de creer y decir, pues si esto no era así,
Imagínese otras cuantas cosas me enseñaron que no era así. Entonces ahí sí entran los apetitos de la carne. ¿A qué? A abrirse y a explorar diferentes tipos de situaciones y cosas porque no se puso los puntos claros. Pero me agrada el pensamiento del Mesías. Vamos a leer la palabra del Señor. Ahora, yo quiero que usted entienda. Vamos a definir, amén, la palabra encorvado. Primero, amén, la palabra encorvado proviene del verbo encorvar, que significa doblar algo de manera que forme una curva o que se incline hacia adelante. Amén. Está fuerte esto. En el contexto de una persona encorvada, describe a alguien que cuya espalda está doblada o curvada, generalmente debido a una condición física o enfermedad que impide que se mantenga erguido. O sea, doblada desde adentro, doblada hacia adentro. Estas personas que tienen este problema, dice que le impide mantenerse erguido. O sea que su mirada es corta porque no puede ver más allá, no puede pararse para ver más allá. Pero aparte de, está inclinado, siempre mirando hacia abajo y con un bulto la mayoría de veces en la espalda. Muchos tienen bulto, otros no, pero es difícil. Esta persona no puede caminar y ni puede correr. O sea, puede caminar, pero no puede correr a alta velocidad, ni puede caminar rápido. Debe hacerlo acompañado de un bastón para poder caminar al paso. Y eso es lo que produce la mente cuadrada en la vida del ser humano. Eso es lo que produce las reglas, cargas que las personas no pueden llevar, que produce que se doblen y no puedan crecer al nivel donde Dios determinó que crezca. Voy a decirlo, toda carga establecida en la vida de un ser humano que no es bíblico produce que las personas no puedan crecer, no crece hacia arriba y tampoco puede caminar y avanzar. Su caminar es pausado, es lento. ¿Por qué? Porque le prohibieron, le coartaron y lo encerraron en una mente errática con un pensamiento que no tiene nada que ver con Dios. Y esta persona no puede ver más allá porque le dijeron esto es pecado. Bendito sea el Señor. Esto no se puede hacer. O esto sí se puede hacer. Cuando las enseñanzas son erráticas, no son bíblicas, no atinan, no concatenan, no están de acuerdo, no concuerdan con la Sagrada Escritura, estas enseñanzas producen una parálisis, producen una lentitud en el crecimiento, tanto moral, espiritual, físico, social, psicosomático, psiquiátrico, psicológico. La persona tiene un problema. ¿Por qué? Porque el conocimiento engrandece, el conocimiento fortalece, el conocimiento es vitamina, el conocimiento es sabiduría, el conocimiento es inteligencia, el conocimiento nos ayuda a avanzar a otra dimensión. Cuando tú conoces, cuando tú descubres, cuando tú tienes la capacidad de entender, discernir y comprender cuál sea la plenitud, la anchura, la longitud, la profundidad de las cosas, tú tienes un despertar y tu espíritu rejuvenece. No hay una cosa que ayude más a una persona a conocer, saber, porque el ser humano desde el principio que aprendió, que conoció, que descubrió, de ahí para adelante el hombre quiere descubrir, saber, entender, discernir y comprender las cosas. Y cuando usted le oculta la verdad a la gente, eso produce una lentitud en su crecimiento y desarrollo. El pastor, el líder que está ahí, que me está escuchando, tiene que tener mucho conocimiento y entendimiento a la hora de tratar un tema bíblico. ¿Por qué? Porque usted puede ralentizar el crecimiento de alguien porque usted estableció una doctrina por un sueño, usted estableció una doctrina por un pensamiento personal, usted estableció una doctrina por una exégesis suya, porque malinterpretó a Pablo, porque malinterpretó a Cefa,
porque malinterpretó los pensamientos mesiánicos, porque no entendió lo que el Eterno quería decir en el texto y usted lo aplicó obviando el método de hacer una exégesis, el método de la enseñanza correcta, de la hermenéutica. Amén. Olvidó cómo dar ese mensaje. ¿Qué mensaje quiso dar el autor, el escritor, sea de Hebreo, de Lucas, amén, de Juan? Cualquier escrito que usted escuche o vea, se le olvidó que hay cartas dirigidas específicamente para un asunto específico, como ciertas cosas que pasan en Corintio, que no estaban pasando ni están pasando en este tiempo. Situaciones que en un momento determinado lo podemos utilizar si está pasando en nuestra congregación, pero hay cosas que no están pasando y lo que hace es que nosotros, sin darnos cuenta, alentizamos el crecimiento de las personas por utilizar un texto fuera de contexto y le damos a esa persona, amén, una enseñanza limitada y esa persona entonces juzga de acuerdo a lo que fue aprendido, lo que le enseñaron. ¿Por qué? Porque no tuvo la capacidad de ser enseñado por alguien que tuviera la capacidad de ser enseñado por otro que lo pudiera ayudar. Lo que pasa es que un ciego guiando a otro ciego. Esta mujer, amén, está encorvada, no puede ver más allá, tiene una enfermedad que la diferencia de los demás. Me imagino que el clasismo la clasificó. Así hay personas, porque que no puede ver más allá, sino lo que le enseñan. No pueden. Mira, imagínese usted que usted no sepa leer. Cuando usted no sabe leer, usted puede ser una persona fructífera en muchas cosas, porque Dios le ha dado esa capacidad. Pero cuando usted sabe leer y escribir, es una libertad tremenda, porque usted puede leer un libro, puede saber lo que dice el letrero, etcétera. Es bueno, tú aprendes, se te abren los ojos. Entonces esta mujer encorvada tiene que mirar hacia dónde, hacia abajo, y para mirar hacia adelante tiene que levantar la mirada. No llega hacia donde llego yo. O sea, estoy parafraseando, pero aparte de tiene un peso en su espalda. No puede pararse, no puede erguirse. Y eso es lo que forja la mente cuadrada. Esto es lo que forja la gente que no te dejan aprender, que no te permiten hacer un curso, estudiar. Hay personas que ni le permiten estudiar, siempre están hablando mal de los estudios, mal del conocimiento, porque es mucho mejor dominar neófito que una persona que tenga capacidad. Esta mujer estaba ligada, atada a una mentalidad mediocre de personas que hablaban de poder pero no lo manifestaban. Entonces, esto me llama mucho la atención, porque vamos al texto. Lucas capítulo 13, verso 10 al 17. Oiga lo que dice el texto. En el nombre de Jesús. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Repito, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Mira la diferencia. En esa sinagoga se enseñaba la diferencia entre la revelación, el rema, el poder, la autoridad, la lucidez, el conocimiento, la vida correcta, entre la religión humana. Claro, repito, el término religión es religar. ¿Ven? Por eso dice la Biblia, la religión correcta son el amar, cuidar a la viuda, a los enfermos, ayudar. Esa es la forma, eso es lo que tiene que religarte. No te religues, amén, no te religues con las cosas negativas, sino con las cosas positivas. Pero estas personas con una mente errática enseñaban también en ese mismo lugar. ¿Cuántas veces y cuántos años esta mujer no vivía en ese lugar y vivía con ese encorve y ese hombre con la mano seca y ese tipo endemoniado ahí dentro del lugar? ¿Cuántos años? ¿Cuántas veces el hombre ciego que estaba en la aldea no escuchó un mensaje, pero no iba cargado con la verdad y el dunami que solamente el Mesías puede dar?
La libertad en Cristo, repito, yo no estoy hablando de libertinaje, no estoy hablando de libertino, yo estoy hablando de la libertad en Cristo. Se viene a través del conocimiento. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. El conocimiento nos abre, pero el término conocimiento acá no tiene que ver con manejo de información, aunque el manejo de información es bueno. Amén. Es bueno leer libros. Amén. Educarse, capacitarse. Yo creo en eso. Yo aquí en este lugar tengo una librería. Yo creo en eso. O sea, tengo un librero ahí, tengo muchos libros. Yo creo en eso, en leer, en escudriñar. Pero la palabra conocimiento no es lo mismo tener información que conocimiento. Porque quien puede hacer que quien te dio la información fue el que tuvo conocimiento. O puede hacer que ese tuvo otra información. Ahora, el conocimiento viene de esa palabra antigua de conocer, que significa intimar. Si usted intima, amén, con las cosas de Dios a través de la información bíblica que te da la capacidad de saber cómo hacer las cosas, cuando las informaciones son incorrectas, cuando las informaciones son erráticas, no podrás llegar al lugar correcto. Repito, si usted me manda una dirección y la dirección no está correcta, yo no voy a poder llegar al lugar. Si usted me manda un location y en el location usted no espera el tiempo a que cargue y por lo menos me deje 5 metros antes o en el lugar, y si no que de repente usted lo puso y lo mandó de una vez y me manda 40, 30, 50 metros del lugar, me puedo perder. En otra palabra, cuando usted no le da a las personas la palabra correcta, le impide llegar a la dirección correcta para intimar con el Eterno. Si usted no le da la información concreta, correcta de qué estaba diciendo Pablo, bendito sea el Señor, de cuál era la intención del apóstol en ese momento. No agarre eso como un pretexto para establecer doctrinas humanas, terrenales y diabólicas que restrinjan. Yo me imagino a Jesús en estos tiempos. Enseñaba a Jesús. La diferencia entre la enseñanza de los fariseos y de Jesús. Enseñaba a Jesús en un día de reposo. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Ojo con esto. Esta mujer tenía 18 años asistiendo a esa congregación. Bueno, más. Pero ella estaba en esa congregación durante 18 años en una enfermedad que se encolvaba. Escuche. Y allí había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. O sea, tenía un espíritu que lo produce, yo lo digo claro, lo produce la mente cuadrada. Donde está la mente cuadrada, donde está mucha palabra humana, terrenales y no espirituales e inspirada por el Eterno que direccione a la gente, produce a que la gente, en vez de ser lleno del Espíritu del Eterno, en vez de tener prosperidad, en vez de tener paz, en vez de tener santidad genuina, en vez de tener conexión genuina con Dios, la gente lo que tiene es un espíritu de error, un espíritu que produce enfermedad. ¿Cuánta gente enferma dentro de nuestras congregaciones? Oh, yo estoy hablando de Cristo, la mentalidad de nuestro Mesías. La mentalidad de Jesús hacia las personas necesitadas, sin importar lo que haya, sin importar las reglas humanas. Tenemos que estar por encima de cualquier regla humana que impida que podamos ayudar a la gente. Le estorbaba encolvarse. Ella tenía un estorbo para ponerse derecha. Vivía así. Que era un espíritu en la vida de esta mujer. ¿Cuánta gente están encorvados aunque están caminando derecho? Encorvado por una mentalidad de un sueño, de un tipo que tuvo un sueño que fue al infierno y que vio. Por falsa profecía, encorvados.
encolvados en una enseñanza errática, encolvados en una enseñanza de delincuentes con Biblia, que hacen y deshacen y dicen ser, amén, bendito sea el Señor, precursores del evangelio. Y no digo con esto, sí, hemos cometido como ser humano, uno comete errores, mete la pata, yo entiendo eso, pero no es lo mismo cuando usted arrastra a un grupo determinado de personas con una enseñanza, no es lo mismo, porque un hombre y una mujer de Dios peca, fornica, adultera, comete un error, pero cometió un error contra el cuerpo, metió la pata, tiene que arrepentirse, tiene que pedirle al Señor que le perdone, que le restaure, como muchos de nosotros lo hemos hecho en un momento determinado, llorándole a Dios, perdónanos Señor, lo que hicimos no estuvo bien, perdónanos, ayúdanos, restáuranos, capacítanos. Pero no es lo mismo cuando usted agarra una enseñanza y agarra la palabra del Señor para traer libertinaje y extremismo dentro del pueblo de Cristo. No es lo mismo para que usted utilice la palabra de Dios para mantener al pueblo subyugado a una mentalidad humana, terrenal y diabólica. No es lo mismo. Esta mujer estaba encorvada y nadie pudo liberarla. Y ahí pasaron muchos rabinos. Ahí pasaron mucha gente con conocimiento. Ahí pasaron mucha gente no con conocimiento, sino con manejo de información. Ahí pasaron muchos doctores de la ley. Pero ninguno de ellos tenían esencia. Porque no eran libres tampoco. Para usted poder traer libertad, su mente, su alma, su cuerpo debe tener libertad también. Y ellos estaban cautivos bajo un régimen que no produce una conducta correcta, sino un régimen de ¿qué? De esclavitud. Un régimen donde las personas son los que mandan y no Dios. Un régimen al culto al Hércules, al yo. Ese régimen impide que fluya el Espíritu en la iglesia, en el movimiento, en el lugar donde hay un régimen, donde el hombre es el que establece, no es aquí, esto es así, esto es así, esto es asado. Sin la Biblia, ese régimen va a caer, ese régimen va para el piso, porque cuando se manifieste la revolución espiritual, cuando se despierten los hijos del rey y establezcan lo bíblico, entonces el régimen satánico, humano, terrenal y diabólico tendrá que irse. Ese régimen libertino, ese régimen de libertad humana, terrenal y diabólica, donde te dicen que tú puedes hacer de todo. Sí, puedes hacer de todo, pero menos estar bien con Dios. Ese régimen también de prohibiciones no bíblicas también va a caer. Pueden durar mucho tiempo, eso es sí, esa euforia puede durar mucho. ¿Por qué? Porque las personas le agradan ser subyugadas. Pero cuando la Sagrada Escritura reina en un lugar, hay un fluir totalmente diferente. Esta es la diferencia. De que en esa sinagoga reinaba el sacerdote, reinaban los escribas, reinaban los fariseos, reinaban los doctores de la ley, reinaban los intérpretes humanos, pero no reinaba el Dios Todopoderoso. Utilizando la misma Biblia Jesús, porque Jesús no utilizó la misma Torá, la misma palabra en aquel entonces. Él estaba enseñando la Torá, amén, en la sinagoga donde todos enseñaban. Y esta mujer tenía un espíritu de enfermedad, ahí dentro de la sinagoga. ¿Cuánta gente en nuestras congregaciones, amén, detenida, amén, destrozada, destruida, con el corazón roto? Y nosotros parándonos ahí a establecer reglas humanas que no ayudan. 7 pasos por obtener. No ayudan. Esos 7 pasos le puede hacer que le funcionó a fulano, pero no es la misma mentalidad. No es hermano, usted tiene que entender que hay medicinas que me van a funcionar a mí, que no le van a funcionar a otros. No es el mismo órgano, no es el mismo sistema. No es la misma alimentación, no es el mismo régimen. Ni el ADN es el mismo. Él es A positivo, yo soy O positivo. O él es A negativo, yo soy O positivo. Totalmente diferente. Entonces, cuando la palabra viene atinada por el Espíritu, cuando la palabra viene de arriba, produce transformación y transición en las vidas.
Y nunca jamás una vida será igual cuando se encuentra con la palabra misma. Entonces seguimos. Y en ninguna manera se podía enderezar. Verso 3. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo. Cuando Jesús la vio, parece ser como que nadie la había visto. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Ahí viene la parte. Eres libre de tu enfermedad. La mayoría de las personas con la mente cuadrada, errática, humana, terrenal y diabólica, nunca ven el beneficio de lo que Dios hace. Siempre buscan un pero. Nunca ven lo que Dios está haciendo a través de un hombre de Dios. Simple y llanamente buscan un defecto para ellos poder apoyarse de que sí, Dios lo usa, pero. Dios lo usa, pero. Esto no tiene que ver con que mucho pataleo, mucho brincoteo. Esto no tiene que ver con muchas cosas. Que manos cortas, lárgate, que sanidad, que liberación, que transformación. Eso no tiene que ver. Esto es que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Eso sí es verdad. Pero es una excusa que usted inventa. Es una excusa que usted inventa. ¿Por qué? Porque usted no se quiere consagrar para Dios, meterse con Dios para que las almas sean salvas, para que las vidas sean transformadas. Y usted se inventa excusas. Excusas. Se inventa excusas porque usted sabe que está desconectado de Dios. Y se inventa excusas como Dios no lo usa usted en milagro, como Dios no lo usa y usted tiene que buscar la manera de buscarle un defecto al otro para justificar su carencia. Proseguimos. Eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se encorvó luego y glorificó a Dios. ¿Cómo glorifico a Dios si sigo así? Pero cuando ella se volvió de nuevo y se paró, oh gloria a Dios, dice que exaltó el nombre del Señor. Puede ser que los hermanos pasaban por ahí, la veían a ella con la carota y decían, abre tu boca, mueve tu lengua. ¿Cómo adoro si tengo un dolor de cabeza? ¿Cómo adoro si el corazón está roto? ¿Y qué dice la Biblia cuando tú tienes el corazón triste? A oración. En vez de tú venir a amantarme y a decirme, abre la bocaza, mueve la lenguaza, dame una palabra de revelación que produzca una adoración. Una palabra de bendición de Dios que venga de arriba. No importa que sea de corrección, pero que venga de arriba para que produzca en mí una adoración. Esa es la diferencia, el pensamiento de nuestro Mesías. Glorificó a Dios. Pero, verso 5, pero el principal de la sinagoga, enojado, es lo que produce en la mente errática cuando tú estás diciendo la verdad de Dios y Dios se está manifestando. Se enojan porque sienten que están perdiendo su lugar, porque sienten que van a perder su negocio, porque sienten que va a perder sus esclavos, porque sienten que va a perder sus ciegos, porque sienten que va a perder sus cabritas donde ellos se nutren. Entonces cuando ven que se les está enseñando la Sagrada Escritura a la gente, se enojan, se prenden, se enojó porque una hija de Dios fue libertada. Se enojó porque una hija de Dios fue transformada. Se enojó, se irritó. Lo irrita. Y discúlpeme que alce la voz, mi hermano, pero es que estoy emocionado. Lo irrita, eso pasa cada rato. Se irritan. Dios está hablando, están irritados en una esquina. Yo no estoy de acuerdo con eso. Él no debió predicar así. Te están quitando el negocio. Te pulfura. Te prende cuando un miembro de tu congregación se dio cuenta del negocio. Te prende cuando un miembro de tu congregación obtuvo conocimiento. Te prende cuando un miembro común se dio cuenta lo que está pasando. Prende eso enoja. Me va a quitar el negocio. Vamos a seguir. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo. Oye, ¿cuál es el problema de este tigre? Que Jesús había sanado en el día de reposo. Se enojó. ¿Por qué? Porque tocó el día de reposo. Violentó el día. ¿Cómo sana este día? Oye, no trabajó, no sudó. Le enoja
a ver a Dios manifestarse. Le enoja. Hay gente que cuando ven, están en el asiento orando para que Dios no use un hombre de Dios. Ahí, haciendo viento contrario. No el diablo, no ellos. Dios mío, que no lo use. Que no lo use. Otro cuando ven que otro está, Dios lo está usando. ¿Cuándo es que va? No lo use, Dios, no lo use. Padre, que no lo use. Oye. ¿Sí? El principal de la sinagoga que debería brincar de gozo porque una miembro de su sinagoga había sido libre. No, bro. No me gustó eso. Eso a mí no me gusta. ¿Cómo va a ser que este tipo sane en el día de reposo? Va a caer. Todo lo errado va a caer. Escuche esto. Va a caer. Todo lo que no venga de Dios va a caer. Libertinaje, los libertinos, los cerrados, los extremistas, todos los extremos caerán. Porque se establece el orden de Dios. Se establece el orden de arriba. Lo que dice la Sagrada Escritura. Ajá. Abusador. Proseguimos. Dice, había sanado en el día de reposo, es el verso 5. Dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar. En esto pues venid y sed sanado, y no en el día de reposo. O sea, vengan el miércoles, vengan el jueves, pero hoy no se sana. ¡Wow! ¡Dios mío! Religión. Perdóneme, señorita religión. Te vamos a cogotear. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócritas. Mío, Padre, me busco una toalla. Escucha misterio. Te voy a desatar ciencia ahora mismo. Ojo que yo lo que estoy es en el pensamiento de Jesús, en el pensamiento del Mesías. Mira qué dice el Señor. Verso 6. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócritas. Signo de pregunta. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea, cada uno de ustedes no desata, repito, cada uno de ustedes no desata su asno, su potrico, lo que sea, y lo lleva a beber. Lo saca del pesebre y lo lleva a beber. Eso fue una pregunta terrible. Pero mírala, mire. Y a esta hija de Abraham, verso 7, que Satanás había atado 18 años, no se le debió desatar de esta ligadura en el día de reposo. Pensamiento revolucionario, el Mesías. Mientras más usted va educándose y buscando el pensamiento, cómo pensaba el Mesías, usted se dará cuenta que para Cristo un milagro, ayudar a las personas, era más importante que reglas. Llegar a las vidas para salvar su alma son más importantes que el bendito libertinaje de vivir una vida mundana, incorrecta, incoherente. Era para él más importante hacer la voluntad de Hashem. Sí. No permitas que la mente cuadrada o muy abierta, porque hay mente muy cerrada, pero hay mente muy demasiado abierta, impida que tú puedas caminar erguido. Que tú tengas que obligatoriamente encolvarte. Que en vez de sanarte, te destruyan. Despierta. Vamos a leer los pensamientos del Mesías. ¿Qué era lo que pensaba Jesús? ¿Cuál era el pensamiento de nuestro Señor?
Y le aseguro, mis santos hermanos, que usted sentirá una paz, tranquilamente se sentirá cuando sepa que está haciendo la voluntad del Señor. Yo estoy releyendo la Sagrada Escritura. Te invito a hacerlo conmigo. Nuevo Testamento, pensamiento de Jesús. Gracias por ser, amén, suscriptor de este canal, que tenemos como 21,000, creo. Y gracias a aquellos que son donadores del canal. Amén. Gracias por donarle a este canal. Sigan orando para que podamos comprar la computadora para poder editar estos mismos videos. Poder editarlo. Estamos orando para eso. Y poder pues conseguir una cámara, algo por el estilo. Shalom, shalom. Y Dios, de verdad que Dios les bendiga. Paz. Hasta la próxima.